Dios los bendiga a todos grandemente en el nombre de Jesús. Vamos a meditar Isaías 55. Dice: todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. En este versículo, la Biblia nos está hablando de comer, de saciarnos, de beber de las aguas. Y podemos entender que nos está hablando de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es refrigerio para nuestras almas, es alimento también para nuestras almas. Y luego dice así: ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan, y vuestro salario en lo que no sacia? Acá, este dinero que dice aquí que se gasta en lo que no es pan, y este salario que se gasta en lo que nos sacia, se refiere a nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo nosotros nos gastamos en aquello que no es pan, es decir, no es la palabra de Dios? Piense, ¿cuánto tiempo usted gasta todos los días haciendo cosas, atendiendo a personas, escuchando cosas que no tienen nada que ver con Dios ni con su palabra? Y usted ve como dice allí: y vuestro salario en lo que nos hace. Todos sabemos, todos los cristianos sabemos que nuestra recompensa, nuestro salario, está en los cielos, en el reino de Dios. Y entre más tiempo acá nosotros le dedicamos a Dios, a su obra, a las almas, a su servicio, más grande será nuestro salario en el reino de Dios. Pero si yo uso mi tiempo, la mayor parte de mi tiempo, no me interpreten, no es que no haya tiempo para todo, porque la Biblia dice que obviamente hay tiempo para todo. Pero si yo uso de una manera desequilibrada mi tiempo, y la mayor parte de mi tiempo lo invierto en cosas que no son pan y que no sacia, y no se sacia, entonces yo estaré desperdiciando mi salario divino. Porque entre más tiempo yo pierdo en esto, menor será el salario que yo voy a tener, que yo voy a recibir en el reino de los cielos. Usted ve, como dice acá, vuestro salario en lo que nos sacia. Las cosas de este mundo nunca se sacian. Usted come ahorita y más tarde vuelve a tener hambre. Quien gana $1,000 quiere ganar 2,000, y cuando gane 2,000 va a querer ganar 5,000, y cuando gane 5,000 va a querer ganar 30,000, y cuando gane 30,000 va a querer ganar 100,000, y así sucesivamente. Todas las cosas de este mundo no nos saciarán, no permanentemente, no completamente. Usted puede hasta saciarse temporalmente, pero no va a saciarse de hecho y de verdad. Ahora, la palabra de Dios sí sacia nuestra alma y nuestro ser para toda la eternidad. Mira lo que el Señor dice: escuchadme atentamente y comed lo que es bueno. Vuelvo y repito una vez más, estamos entendiendo que toda referencia en este mensaje a comer, a beber, se está refiriendo a la palabra de Dios. Entonces Dios está diciendo: coman lo que es bueno, es decir, coman mi palabra, aliméntate de mi palabra, llénate, sáciate de mi palabra. Dios dice: escuchadme. ¿Por qué dice escuchadme? Porque la palabra se oye. En esta meditación usted está escuchando la palabra.
Cuando usted lee la Biblia, usted está escuchando a Dios en su interior, en su pensamiento. Entonces dice así: y se deleitará vuestra alma en la abundancia. ¿Quién se alimenta de la palabra de Dios? Esa persona ya no vive más insatisfecha. Ella está saciada. Ella ya no vive insatisfecha con su vida, como lo viven las personas que solamente gastan su tiempo, su salario en lo que nos hace. Quien se alimenta de la palabra de Dios no sufre depresión, no sufre ansiedad, no sufre de inseguridad, no sufre de miedo. No, ella tiene abundancia, porque entre más se alimenta de la palabra de Dios, más fuerte se hace, más Dios llena su alma, más Dios llena su ser, y ella se hace cada vez más y más fuerte, más y más avivada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios le da a esa persona lo que ella necesita. Ella tiene en Dios, tiene la abundancia. Abundancia de paz, de amor, de felicidad, de gozo, de alegría. Abundancia de bendición para su vida. Ahora después dice así, versículo 3. Inclinad vuestro oído. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad. Mire qué fuerte. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad, y vivirá vuestra alma. Quien inclina su oído, es decir, quien da la atención, quien le presta atención a la palabra de Dios, quien se propone escuchar la palabra de Dios, ella va a ganar vida, su alma va a vivir. Y esto lo podemos entender. Uno, vivirá en el término eterno, ganará vida eterna, pero también lo podemos entender como que ella ganará vida en el término de la felicidad. Lo que ella necesita como ser humano para ser feliz y vivir feliz en este mundo, eso ella lo va a recibir a través de la palabra de Dios, porque es a través de la palabra de Dios que usted recibe todo lo que usted necesita en esta vida. Dice Dios, después de que esta persona inclinó su oído, o sea, dio su atención, escuchó la palabra y pasó a tener vida, Dios dice así: y haré con vosotros un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. ¿Con quién Dios hace alianza? ¿Con quién Dios hace pacto? Con aquella persona que se dispuso a oír y escuchar su palabra. Por eso es que nosotros tenemos que tener equilibrio y dar prioridad a Dios y a la palabra de Dios, lo que uno llama andar en espíritu, y no dar prioridad a las miles y miles de informaciones y distracciones que realmente hoy hay a nuestra disposición. No es que usted no pueda ver una película, no es que usted no pueda ir a un cine, no es que usted no pueda escuchar una música, no, pero esfuércese para que la mayor parte de su tiempo, de su día, sea escuchando con atención al Señor. Y no solamente en la lectura de la Biblia, más estando en espíritu en el día a día. Dice, he aquí a esa persona con la que Dios ha hecho un pacto, dice así: he aquí lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. Entonces, cuando usted se llena de la palabra de Dios, usted es transformado, usted gana vida nueva, usted se torna un hombre nuevo, una mujer nueva, y ahora usted se torna también un referente o una referencia de Dios en la tierra. Usted se vuelve jefe, guía, orientador, ministro de Dios. Dios te ha capacitado por medio de su palabra, y ahora Dios te va a usar para dar vida, para salvar, para rescatar a muchos, porque usted está lleno de la palabra de Dios que da vida y que sacia el alma. Dice así: he aquí llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá a ti a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel. Escuche bien qué fuerte, porque Él te ha glorificado. Y es eso lo que ha sucedido con el Evangelio de Dios y con la iglesia del Señor Jesús. La iglesia del Señor Jesús se ha esparcido por todo el mundo. La iglesia del Señor Jesús, no me refiero a una determinada denominación en particular, mas la iglesia del Señor Jesús se ha esparcido por todo el mundo. Comenzó en Jerusalén y hoy está en todo el mundo.
naciones que nunca escucharon de Dios corrieron a oír a aquellos que trajeron el mensaje de salvación. Un día usted y yo también estábamos en el mundo perdidos y escuchamos a través de la boca de alguien la palabra de Dios y corrimos para oír lo que Dios decía a través de esa persona, porque Dios había glorificado a esa persona delante de nosotros. Y eso es lo que sucede cuando usted se inclina a la palabra, cuando usted escucha la palabra. Usted se torna una referencia del Evangelio de Jesús y Dios va a hacer que muchas personas que están perdidas se acerquen a ti, personas que tú no conoces y que ellas no te conocen, pero correrán a ti para escuchar la palabra que Dios va a hablar a través de tu boca, porque Dios se glorificará en ti. Luego dice acá, el mensaje que este portavoz va a hablar a esas personas es este. Dice así: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Abandone el malo su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Es decir, esa persona que se vuelve un ministro del Señor, ella va a tener un mensaje tan extraordinario de redención, de arrepentimiento, que a través de ese mensaje muchos se van a convertir. Como un día nosotros fuimos quebrantados por la propia palabra de Dios que salió de boca de uno de sus siervos, de uno de sus ministros, y hoy somos también sus ministros predicando su evangelio porque escuchamos esa palabra. Mire qué honra y qué gloria Dios da a aquellos que tienen un pacto con Él, aquellos que se inclinaron para oír su palabra. Dios le da la misión, como dice aquí, ¿verdad? De buscar, de enseñar a las personas a buscar al Señor, a llamar al Señor mientras que está cerca, a decirle al malo que abandone su camino y al hombre malo que cambie de sus pensamientos, a llevar compasión y salvación de Dios. Luego Dios dice acá en el versículo 8, ya hablando en general para todos nosotros, Dios dice así, y dirigiéndose, ¿no?, a esta persona que oye su palabra, Dios le dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Vea qué fuerte. Cuando nosotros nos ponemos al servicio de Dios, cuando nos inclinamos a su voz, cuando nos alimentamos de su palabra, cuando estamos en espíritu, entonces Dios hace cosas con nosotros que nosotros no pensamos que Dios iba a hacer. Porque es como dice allí, los pensamientos de Dios no son como los nuestros, los de Él son enormes, son celestiales, son divinos, mientras que los de nosotros son humanos, terrenales, pequeños. Pero como usted está al servicio de Dios, como usted está al servicio de Jesús, Jesús va a hacer cosas con usted que usted nunca imaginó que Jesús iba a hacer. El Señor Dios va a hacer cosas con usted que usted nunca imaginó. Él se va a glorificar en ti, Él va a usarte de una manera tan grande que usted nunca imaginó que usted podía ser usado de esa forma. Y como Él dice allí, la palabra que salió de su boca no va a volver vacía, se va a cumplir el propósito y el objetivo por el cual Él la dio, el deseo de Dios se va a cumplir. Y esto es tan fuerte porque esa palabra que sale de la boca del Señor y que no va a volver vacía, ella va a salir de la boca del Señor, pero a través de la boca de su ministro, a través de la boca de su siervo. ¿Qué significa eso? Que usted va a ir y va a vencer y se va a cumplir el plan de Dios en tu vida, porque la palabra de Dios no va a volver vacía. Y donde Dios te mande, y donde usted vaya haciendo la voluntad de Dios, usted va a ir y usted va a vencer. Y usted va a volver habiendo logrado lo que Dios deseaba y cumplido el propósito que Dios tenía para que se cumpliera allí. Y dice, qué fuerte, mira, porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos. O sea, con alegría saldremos y llevaremos su palabra y seremos conducidos con gozo y con paz. Dice, los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo batirán palmas. Quizás el hombre
el impío, el malo, quizás no, con certeza habrán hombres que se opondrán a la predicación de la palabra y que estarán en contra de que usted predique la palabra. A veces dentro de su propia casa eso va a pasar. Pero la Biblia nos dice claramente que la naturaleza se alegrará, los árboles, los montes, la naturaleza se alegrará de que usted está llevando esa palabra de vida. Porque cuando donde hay alguien que pronuncia, que habla, que predica la palabra de Dios, ahí hay gozo. Ahí la tierra se goza, los árboles aplauden, porque allí a través de esa palabra se está salvando almas, se está dando vida, sanidad, restauración. A través de esa palabra se están abriendo puertas increíbles para la obra de Dios, para Dios hacer su gloria manifestarse en la tierra. Donde se presenta la palabra de Dios, se presenta su gloria. Y luego dice así: en lugar del espino crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Y esto será para la gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Es decir, donde llegó esa palabra de vida por medio de uno de sus siervos que se inclinó a oír y decidió ser usado por Dios, ahí habrá vida en lugar de muerte, sanidad en lugar de enfermedad, unión en lugar de desunión, fidelidad en lugar de traición, alegría en lugar de tormento, paz. Porque la palabra de Dios hace eso, transforma el desierto en un manantial, transforma el sufrimiento en alegría. Medite en esto que hemos hablado, reflexiónelo y que Dios te bendiga. Inclínese a oír la palabra de Dios para que ella primero te sacie, te restaure, te transforme, y luego la palabra de Dios también te use, te transforme en un ministro y lleve su mensaje a muchas personas. Que Dios te bendiga grandemente.